embajador celestial. Nuestro excelentísimo Señor. Ezequiel Jonás Ataucusí Molina. Téngase siempre presente, que Dios, se hizo representar en los tiempos de la antigüedad, por sus embajadores, sus siervos los profetas, después por su propio Hijo Jesús, el Cristo. Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y hoy, en la novedad de los tiempos y en la restauración de todas las cosas, se hace representar por intermedio de nuestro excelentísimo Señor, Ezequiel Jonás Ataucusí Molina, en quien se concentran una serie de dignidades celestiales, como son: el Hijo de Dios, el Dios constituido para el mundo, el Cristo de Dios, el Mesías prometido, el ungido de Dios, el muchacho y tierno sucesor por excelencia, el Padre tierno, el milenario, niño profeta, la señal, y el prodigio universalmente admirable, el Señor de los señores, el Señor de la preciosa simiente, el príncipe de Dios, el Rey de reyes, el privilegiado por derecho de primogenitura, el Redentor de los siglos, el enviado de Dios, el libertador, el juez de los vivos y de los muertos, etc. Y en este orden, ahora los israelitas de la EMINCU, del Perú y del mundo, somos sus delegados permanentes, para hacer conocer la voluntad, y el amor del Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos. Anunciando al mundo en el nombre de este gran embajador celestial. Siguiendo esta misma suerte, y en el entendido traza la siguiente escritura, y dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios 5:20. Escritura santa, que explícita, y entraña los siguientes. 1. Que todo embajador viene al mundo, o es enviado en nombre, o en representación, o viene con las mismas dignidades de Cristo, o viene como el mismo Cristo. 2. Que todo embajador, es el instrumento por medio de quien Dios ruega al mundo, para la reconciliación de toda la humanidad con Dios. 3. Que todo embajador, es la persona que en nombre, o representando a Cristo, ruega al mundo para la reconciliación de toda la humanidad con Dios. Tenemos por cierto que un embajador del Perú es el representante de la persona misma del jefe del Estado peruano quien le envía, y acredita, con todas las formalidades legales, ante otro Estado extranjero. También diremos en un sentido más amplio, que un embajador es cada persona formalmente acreditada, y encargada con un mensaje para expresar las mismas palabras del jefe del Estado peruano. Es el representante del Perú, en una tierra extranjera. En nuestro caso, Dios es el jefe, y del reino de los cielos, el país o Estado. El Estado extranjero, con toda la fuerza del término, es evidentemente el mundo. Y el Evangelio eterno, es el mensaje a transmitir. Entonces, ¿quién es este embajador celestial, sino nuestro excelentísimo Señor, Ezequiel Jonás Ataucusí Molina, el embajador y mensajero celestial, del buen nombre de Dios delante de los hombres? Por lo que nuestro excelentísimo Señor Ezequiel Jonás Ataucusí Molina, el Cristo de nuestros días, es su embajador celestial en el reino de la tierra. Un embajador es más notable cuanto más grande es el país que representa. Esta noble función no puede ser confiada a cualquier persona. La elección de este alto diplomático reviste, pues, una gran importancia. ¿Qué imagen va a dar del país o estado que representa? En lo que se refiere al excelentísimo señor, Ezequiel Jonás Ataucusí Molina, si hoy está sentado con príncipes, y ha heredado un sitio de honor. Primera de Samuel, 2:8. Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso ensalza del estiércol, para asentarlo con los príncipes. Y hace que tengan por heredad asiento de honra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él asentó sobre ellas el mundo. Nunca debemos olvidar que es la gracia soberana de Dios la que la ha llamado a ocupar tal posición en los cielos y en la tierra, de tal modo que el mismo Dios eterno guardará sus pies y ensalzará el cuerno de su Mesías. Primera de Samuel, 2:9-10. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con el Señor, serán quebrantados, él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza, y ensalzará el poder de su ungido. ¿Qué se le enseña a este candidato durante sus años de formación? Sin duda, primero, todo lo relacionado con su país de origen. Debe conocer perfectamente las leyes, la historia, las fronteras.
A continuación se le debe advertir acerca de los problemas con los que podrá encontrarse en tierra extranjera. Nuestro excelentísimo señor, Ezequiel Jonás Ataupusí Molina, indudablemente fue enseñado, instruido y formado, para estos menesteres, por el mismo Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, así como por su padre y maestro Ezequiel Ataupusí Gamonal. El embajador, una vez que ha sido escogido, recibe sus credenciales para el país al que será enviado, él no lo escoge. En el cual será como el estandarte del suyo. No será solamente juzgado en función de sus palabras y de los discursos pronunciados. Se le llamará, excelencia. Por lo tanto, será necesario que sobresalga en todo desde lo más profundo de su ser, por cuanto es el proyecto existencial de una vida diplomática en la carne humana. Aquellos que traten con él sin conocer su país se harán una imagen del mismo a través de él. Honorabilidad, distinción de carácter, de educación, esto y mucho más es lo que se espera encontrar en un hombre de su categoría. En este mismo parangón, nuestro excelentísimo señor, Ezequiel Jonás Ataupusí Molina, es un proyecto existencial de una vida celestial en carne humana, una carne hecho Dios, o un Dios hecho carne, para representar la patria celestial trazada desde los siglos. Hebreos, 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, y creyéndolas, y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. La ciudad con fundamentos, Hebreos 11, 10. Porque esperaba ciudad con fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. La república espiritual de Israel, Efesios 2, 12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Significa esto que las condiciones de vida de un embajador sean fáciles? Claro que no. En principio, porque su trabajo se desarrollará en un país extranjero. Será observado, comparado con los demás. Siempre deberá estar atento a su conducta, y poco será el tiempo que tendrá para sí. Su esposa, sus hijos y demás familiares serán asociados a su vida pública. La manera como se conducen, repercutirá sobre la opinión que se tendrá de él, y, por lo tanto, de la autoridad que representa. Conocemos la buena impresión que tuvo la reina de Seba, al ver el comportamiento y los vestidos de los siervos de Salomón. Primera de Reyes 10, 5. Asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedóse enajenada. A menudo se pronuncia la frase, nobleza obliga, que el profeta Isaías describe así, el noble medita nobles cosas, y en las cosas nobles está firme. O dicho de otro modo, mas el liberal pensará liberalidades, y por liberalidades subirá. Isaías 32, 8. O del mismo modo cuando lo dijera Jesús, el Cristo, al referirse a los que traen vestidos delicados, era porque estaban en las casas de los reyes. Mateo, 11, 7 al 10. E idos ellos, comenzó Jesús a decir, de Juan, a las gentes, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí, los que traen vestidos delicados, en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Y de vestiduras preciosas dice, Santiago 2, 1 al 3. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuviereis respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijereis al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. O como cuando proféticamente el profeta Isaías dice, y vistan honradamente. Isaías 23, 18. Mas su negociación y su ganancia será consagrada a Jehová. No se guardará ni se atesorará, porque su negociación será para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta hartarse, y vistan honradamente.
estableciéndose que el embajador celestial tendrá un comportamiento señorial, y se vestirá honradamente con vestidos delicados y preciosos en los días de su profecía, como representante y embajador celestial. Por medio de cualquier sistema de comunicación, el embajador está en permanente contacto con el jefe de Estado que representa. Recibe consignas que le son dictadas desde la metrópolis, en relación a sus actitudes y a las gestiones que debe hacer. Informa, hace peticiones de dinero, de recursos, justificadas por las necesidades del puesto que ocupa. Si obra con vistas al buen ejercicio de su función, sus demandas siempre obtendrán respuestas positivas. Tiene acceso prioritario para hablar con su jefe de Estado, de quien debe poseer y conservar su plena confianza. Por lo general, sabrá lo que a él le gusta y lo que no. En efecto, a veces deberá actuar sin instrucciones precisas, pero sin perder de vista que luego tendrá que dar cuentas de todo lo que hizo. Nuestro excelentísimo señor, Ezequiel Jonás Caucusí Molina. Como representante y embajador celestial, viene investido de poderes sustentados en mandatos divinos, para ejecutar los designios del Rey Supremo del Reino de los Cielos, conforme al propósito del Dios Altísimo que según su beneplácito le haya encomendado. Entiéndase de una vez por todas, que ser un embajador de Dios o de Cristo, significa expresar la misma presencia divina, al mundo, en todo lo que piensa, dice y hace. El embajador recibe, traduce y transmite fielmente las consignas de aquel de quien es portavoz, e inclusive saluda, en el nombre de su jefe de Estado. Primera de Samuel 25, 5, 6. Entonces envió David 10 criados, y díjoles: subid al Carmelo, e id a Nabal, y saludadle en mi nombre. Y decidle así: que vivas y sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Es necesario que se le tome en serio, que se le escuche. Si esto no ocurre, las relaciones diplomáticas pueden comprometerse gravemente. El ultraje que hizo Hanún a los enviados de David, fue una verdadera declaración de guerra al mismo David. Segunda de Samuel, 10, 1 al 19. Después de esto aconteció, que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos a consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti por reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, y rapóles la mitad de la barba, y cortóles los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y despachólos. Lo cual, como fue hecho saber a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey hizo decirles: estaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces regresaréis. Es por ello que los maledicientes se contraponen, resisten y se rebelan a la bendición y a la misericordia de Dios. Es fácil de hacerla, es creíble, ¿verdad? Todos los detalles de esta pequeña descripción pueden ser transpuestos en nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Caucusí Molina. El reino de Dios tuvo, tiene y tendrá sus embajadores en el reino de este mundo. Estos eran todos aquellos que por derecho de primogenitura alcanzaban el principado. Es una función trascendental e incomparable, por cuanto es el mismo Dios de los cielos que se manifiesta al mundo. Es una función terrible, pues ejecutarán los juicios de Dios al mundo en sus días. Juzgarán y condenarán al mundo. Es una función envidiable, ya que ni los mismos ángeles del cielo, por más ministros del reino de los cielos que sean, anuncian el evangelio eterno, como si lo hace nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Caucusí Molina. Pero, también es una función de luchas y sacrificios que requiere mucha responsabilidad. No solo la ejercerá en un territorio extranjero, sino también enemigo. Primera de Corintios 16, 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Por esta razón, nuestro excelentísimo señor Ezequiel Jonás Caucusí Molina, como el embajador celestial, no está cubierto de poderes, de flores y facilismos, como es costumbre de ciertos países de la tierra, sino que sufre, y sufrirá oprobios, y a veces prisiones y cadenas. Isaías 53, 1, 2, 3. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y no le estimamos.
Juan 9, 16. Entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Así era Pablo, quien se designa como embajador en cadenas. Por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hable de él, como debo hablar. Efesios 6, 20. Pero veamos a este Pablo en su labor de embajador de Cristo delante del rey Agripa, perteneciente a la siniestra familia de Herodes, Pablo prisionero, entregando su mensaje con toda la dignidad y la superioridad moral que le concede su alta función. Hechos 26, 1 al 32. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo, representa a Cristo, anuncia a Cristo, predica la maravillosa nueva de la reconciliación. Entre paréntesis. Tanta fue su entrega al Señor en su prédica, que lo recibieron como a Jesucristo mismo. Gálatas 4, 14. Y no desechasteis ni menospreciasteis mi tentación que estaba en mi carne, antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así como Moisés, embajador del más alto reino, ejecutó los juicios del Omnipotente, trayendo las plagas contra Faraón, y el reino de Egipto, o como el profeta Jonás, como cual elocuente anunciador muy escogido, predicó anunciándole su deber al rey de Nínive, y a los habitantes del reino de Nínive para la salvación, de la destrucción trazada en contra de ellos como ejecución del juicio de Dios. Nosotros los israelitas de la EMIMQ, del Perú y del mundo, que al igual que Pablo, tenemos este honor, y esta responsabilidad de conocerle en carne, a nuestro excelentísimo Señor, Ezequiel Jonás Ataucusí Molina, el Cristo de nuestros días, no le traicionemos. Debemos ser fieles y leales anunciando el Evangelio eterno al mundo, con denuedo y gran combate. Primera de Tesalonicenses 2, 2. Pues aun habiendo padecido antes, y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en Dios nuestro, para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. La paz, el amor y la bendición de nuestro excelentísimo y bendito Señor, Ezequiel Jonás Ataucusí Molina, sean con cada uno de vosotros. Amén. Primera de Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa.